En un mundo donde el calor del sol se ha convertido en una tortura insoportable, las erupciones solares generan temperaturas extremas que provocan graves quemaduras en aquellos que se atreven a exponerse. Ante esta amenaza, la población se ve obligada a buscar refugio durante el día. Sin embargo, al caer la noche, emergen del suelo seres que se asemejan a los humanos, conocidos como visitantes, acechando a quienes se arriesgan a abrir la puerta de sus hogares. El protagonista de esta historia tiene la capacidad de acoger a quienes buscan refugio, pero se enfrenta a decisiones letales sobre si dejar entrar a quienes están afuera. Es un dilema constante. ¿Quien toca la puerta es un ser humano en busca de ayuda o una amenaza disfrazada? Hola a todos y bienvenidos a la historia de No, I'm Not a Human. En este entorno distópico, las temperaturas extremas obligan a las personas a permanecer en sus hogares durante el día, creando una atmósfera claustrofóbica. La vida cotidiana se ha visto alterada drásticamente, aumentando la tensión entre los vecinos y la comunidad, ya que las personas comienzan a desconfiar de quienes antes consideraban amigos y familiares, por culpa de los visitantes, quienes al parecer emergieron del suelo cuando las temperaturas aumentaron drásticamente. A lo largo del juego, el protagonista se encuentra con varios individuos que buscan refugio. La historia comienza con el protagonista en su hogar cuando recibe una visita nocturna de su vecino, quien le advierte sobre la llegada de personas de la ciudad al vecindario, una zona rural donde vive nuestro protagonista, aunque estas personas han cambiado de forma inquietante. El vecino le aconseja permitir la entrada a quienes necesiten refugio, pero con cautela, ya que ha escuchado rumores de asesinatos y de criaturas que parecen humanas. Para mayor seguridad, el vecino se ofrece a quedarse en la noche. Más tarde, al encender el televisor, el protagonista se entera de que el calor ha alcanzado niveles récord y que los tiempos mejores parecen lejanos. La situación se complica cuando el vecino le advierte que, si le preguntan si está solo, nunca debe admitir que sí, ya que eso podría desencadenar una confrontación con la amenaza. Con el tiempo, el protagonista se percata de que una niña aparece en su puerta, preguntando por su padre y pidiéndole que lo llame. Tras verificar que realmente es la hija de su vecino, al preguntarle cosas sobre él, el protagonista se siente aliviado, pero una vez que el vecino se va con su hija, se encuentra nuevamente solo, sumido en la incertidumbre y el temor. A partir de este momento, el protagonista comenzará a recibir a diversos individuos que buscan refugio en su hogar. A lo largo del tiempo, las noticias proporcionarán información crucial de la FEMA, Agencia Federal de Manejo de Emergencias, sobre cómo identificar a los visitantes y no confundirlos con humanos. Se señala que los dientes perfectos y blancos son un indicativo de que el individuo no es humano, al igual que la suciedad bajo las uñas. Dado que estas criaturas emergen de la tierra, este último aspecto es fundamental para su identificación. Los ojos inyectados en sangre o con características antinaturales también son señales de alerta. Además, las fotos sacadas a ellos se verán borrosas. Sin embargo, estos métodos pueden resultar inconsistentes, ya que el protagonista podría encontrarse con un albañil, un carpintero o una persona en situación de adicción, quienes también presentarían manos sucias y ojos levemente inyectados, confundiendo así su percepción sobre quiénes son los verdaderos visitantes. Esta difuminación de la línea entre humanos y visitantes lleva al protagonista a cuestionar su propia realidad. Este dilema moral se convierte en el núcleo del juego. ¿Es mejor salvar a un humano, arriesgando la vida de otros, o rechazar a alguien que podría ser inocente, condenándolo a un destino trágico? Con una apariencia y gestos muy similares a los nuestros, resulta complejo determinar quién es realmente humano. Las decisiones tomadas influirán en uno de los 6 finales que ofrece el videojuego. El protagonista cuenta con un arma de fuego, lo que le permite eliminar a aquellos que cree que son visitantes y entraron a su refugio. Puede invitar a un total de 11 individuos a su refugio, de los cuales varios son impostores. Estos personajes son: una mujer sin hogar, teniendo un hombro levantado; una mujer con frío que no se quita la chaqueta; el hombre Amogus; el hombre del traje; hombre con barba y chaqueta de cuadros; mujer de camisa amarilla que odia a Fema; hombre alto con camiseta blanca; mujer viuda que carga con el cadáver de su esposo; hombre mayor cirujano; hombre con polera manchada con cerveza y la hija del vecino. El final malo se activa cuando el protagonista es visitado por un individuo que claramente no es humano, quien le pregunta si está solo. Si el protagonista responde que sí, independiente de la veracidad de su afirmación, será sacado de su lugar seguro y lo secuestran. Aunque no se revela su destino, se puede suponer que el protagonista es asesinado. La casa queda abandonada, ya que los vecinos, atemorizados, evitan entrar e investigar. Todos los finales, a excepción de este, aparecerán luego de completarse la 5ª noche. El final más agrio se obtiene cuando hay demasiadas muertes causadas por el arma del protagonista. Al final aparece un texto que dice: has hecho mucho por aquellos a quienes dejaste entrar, pero se ha derramado demasiada sangre.
Eres demasiado peligroso para quedarte en esta casa. Debes irte. Estás siendo expulsado de tu propia casa por personas que temen por su seguridad. No viviste ni un día y te quemaste bajo el sol abrasador de afuera. El final bueno se obtiene cuando solo hay personas en el refugio, sin haber ningún visitante cuando se finaliza la quinta noche, matando a quienes hayan entrado por error, apareciendo el siguiente texto. Ya no es seguro vivir en la superficie de la tierra. Cubres todas las ventanas y pones barricadas en las puertas. Después de consultarlo con tus inquilinos, decides no salir al mundo exterior. Rezas desesperadamente para que algún día todo esto termine, si es que esta pesadilla alguna vez termina. Por lo menos, tienes la tranquilidad de saber que bajo tu techo solo hay humanos. El mejor final sigue un formato similar al final bueno, salvando a todos los humanos y alejar a los visitantes. La única diferencia es que no se debe dejar entrar a ni un solo visitante. Para ello, se debe rechazar a todos los visitantes que llamen a la puerta. Al hacer esto, al final aparecerá el mismo texto del final bueno, con la excepción de que se añade que la esperanza sigue viva al menos por ahora, teniendo afortunadamente un buen ojo para los invitados. El hogar acogedor ahora se ha convertido en un refugio inhóspito, donde a pesar de las circunstancias negativas o difíciles que están viviendo, hay al menos un pequeño aspecto positivo o esperanzador. El final speedrun se consigue al saltarse todos los diálogos, de tal manera que el jugador completa la quinta noche en cuestión de pocos minutos. Independiente de las decisiones que se hayan tomado, el final speedrun se desbloqueará de todas maneras y aparecerá el siguiente texto. Después de consultarlo con tus inquilinos, decides no salir más al mundo exterior. No obstante, te empezaron a mirar con extrañeza. Vives demasiado rápido, intentando superar esta pesadilla lo más rápido posible. ¿Vale la pena correr constantemente hacia algún lugar, abstrayéndose del horror del mundo exterior? Quizás lo principal es no dejar de vivir, encontrar la belleza de la vida y disfrutarla. En resumidas palabras, le dice a los speedrunners que consigan una vida. Y por último tenemos el peor final, que es terminar la quinta noche con al menos 3 visitantes dentro del refugio. Se pueden rechazar a los vecinos o dejar entrar a todos y ver cómo los humanos son asesinados uno a uno. Los visitantes matarán a un humano si hay más de un visitante en la casa. En el refugio donde el protagonista será el único humano, su muerte es inevitable. El texto del final menciona que el protagonista fue rápidamente mutilado por los visitantes. Además, aparece un texto adicional que dice: ¿quién, dado la oportunidad de experimentar emociones, solo se sentiría agradecido por recibir tal regalo? Como si quisiera decir que la capacidad de sentir emociones es un regalo valioso y que hay que estar agradecido por experimentarlos. Un dato adicional es que, la razón del por qué la hija del vecino está sola después en el refugio del protagonista es porque explica que tuvieron visitantes dentro de su casa, matando al padre de la niña mientras conversaban, quedando la casa sumergida en fuego después. Además, hay un individuo que llega a la puerta del protagonista pero no pide entrar, sino que se autoproclama como testigo y pide lectura de la fortuna. Posiblemente sea una figura metafórica que represente a los testigos de los eventos catastróficos que suceden en el mundo del juego. Cuando le pide al protagonista que lea un libro de la fortuna, termina leyendo un texto que hace referencia a los muertos regresando para advertir o revelar algo importante, pero siendo ignorados o no creídos por los vivos. Esto podría ser una pista de la temática general del juego sobre el escepticismo, la desconfianza y la dificultad para distinguir entre la realidad y amenaza. Este personaje podría no ser un visitante literal, sino más bien una especie de profeta o un testigo de eventos apocalípticos. El personaje simplemente se marcha y vuelve 3 noches después a la puerta del protagonista, siendo su primera frase: pero lo que viene después es un secreto terrible. Esto sugiere que él conoce algo importante y oscuro que todavía no ha sido revelado, insinuando que la situación podría empeorar drásticamente. A pesar de no responder la pregunta de cómo ha sobrevivido todo este tiempo, refleja nihilismo o una aceptación de futilidad de tratar de controlar lo incontrolable, cuando da una respuesta evasiva a la pregunta del protagonista si todo va a empeorar. Este personaje podría ser una especie de guía u observador del apocalipsis, alguien que comprende la naturaleza caótica y trágica del mundo, y que está allí no para resolver el problema, sino para recordarle al protagonista que las respuestas simples no existen. Luego de sus palabras, se marcha nuevamente y no se le vuelve a ver. Por ahora, eso es todo con respecto al juego. Se presentó como una experiencia narrativa que explora temas de paranoia, moralidad y la delgada línea entre la humanidad y la monstruosidad. A través de su entorno distópico, el juego no solo ofrece un desafío de supervivencia, sino que también invita a la reflexión sobre la naturaleza de la confianza y la percepción de la realidad. El uso de visitantes como un símbolo de la amenaza externa plantea preguntas sobre la desconfianza en la sociedad contemporánea, donde la alienación y el miedo a lo desconocido pueden llevar a decisiones fatídicas.
La mecánica del juego, centrada en la elección entre salvar a un ser humano o rechazarlo por miedo a que sea una amenaza, resuena con dilemas éticos profundamente humanos. Este juego es solo un adelanto de lo que será una experiencia completa que se lanzará en el futuro. Es posible que en la versión completa se revele más información sobre el origen de los visitantes o la causa del por qué el sol comenzó a emitir una ola de calor intensa. Si deseas opinar algo, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.